Pero para analizar y ver un poco cuáles son las repercusiones también de esta época de los 90, llamada del menemismo, hemos tratado de contactarnos con la licenciada doctora en Historia Mercedes Tenti. En Ciencias Sociales. ¿En Ciencias Sociales o en Historia? No, es licenciada en Historia. Bueno, ahora le vamos a preguntar a ella. Vamos a preguntarle. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Y vos cómo andas? Bien, aquí. Escúchame, había una discusión aquí con una compañera de trabajo, la Camila Castillo. Dice que vos sos licenciada, doctorada en Ciencias Sociales, y yo digo que sos doctorada en Historia. ¿Cómo es la cosa? Bueno, soy doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia. Pero también soy magíster en Estudios Sociales para América Latina. O sea que en realidad tengo como una visión desde la teoría social y desde la historia, desde los dos lados. Muy bien, empate, más o menos. No le hemos acertado ninguno de los dos de tus títulos. Pero bueno, Mercedes, nosotros prácticamente hemos dedicado gran parte del programa a hablar sobre un poco la influencia que ha tenido el menemismo en la historia argentina, en la reformulación de una nueva sociedad, de la construcción de nuevas subjetividades. Y bueno, queríamos ver un poco cómo fue esa transformación. También hemos hablado de la transformación del Estado. Queríamos conversar un poco acerca de cómo ha repercutido eso en Santiago del Estero. Bien. No sé si está claro. Sí. Mi tesis de maestría, precisamente de la maestría en Estudios Sociales para América Latina, fue la reforma del Estado santiagueño, la gestión política en los 90. O sea que me dediqué a analizar cómo se implementó la reforma del Estado en Santiago del Estero, porque cuando Menem inicia el proceso de reforma a nivel nacional, tenía muchos obstáculos. O sea, en algunos sectores les resultaba fácil, pero en otros les resultaba difícil. Y en las provincias, digamos que no había tentado demasiada suerte todavía para hacerlo. Y la situación inestable que se vivía en Santiago a principios de los 90, entre la finalización del tercer gobierno de Juárez, el intento de reforma de la Constitución de Juárez para continuar, para poner la reelección, que no tuvo éxito porque ganaron los radicales y no salió la reelección. Bueno, la elección de Iturre, que era su protegido, pero que después se le puso en contra, y luego de Iturre la elección de Mujica, bastante discutida, que llegó al poder gracias a la ley de Lema. Entonces la provincia estaba en una situación caótica desde el punto de vista económico, financiero, en todos los aspectos. Entonces, a mi juicio, lo que va a hacer el menemismo es poder tomar como un laboratorio de práctica de lo que serían las reformas del Estado provincial en Santiago, porque en este gobierno caótico, como decía, que luego vino la renuncia de Mujica en el 93, la asunción de Lobo, que era... Mercedes, vos, ahí está el tema de la ley ómnibus en ese momento. Exactamente. Hubo, antes de la ley ómnibus, estando Iturre en el gobierno, una ley que se dictó de emergencia económica y social, pero que, si bien se dictó aplicando la reforma, o con la pretensión de aplicarla la reforma en Santiago, no se llevó a cabo. Entonces, cuando se sancionó la ley ómnibus, a fines de 1993, más precisamente en noviembre, el 13 de noviembre, ahí
se desencadenaron una serie de movimientos que llevaron al estallido social el 16 de diciembre, o sea, un mes después, pero como consecuencia de la crisis que atravesaba la provincia, crisis económica, salarios empobrecidos, que no se pagaban, jubilación de privilegio, aumentos de sueldo de los funcionarios, se seguía con el régimen clientelar. Mientras tanto, la nación había pasado a la provincia los principales servicios que quería privatizar. Y la provincia, que era una de las provincias más pobres del país, junto con, en ese entonces, con Formosa y Chaco, no podía afrontar todos esos gastos. Solo el 10% de lo que producía el PBI, lo demás recibía de envíos de coparticipación del gobierno nacional. Entonces, al producirse el estallido social y venir en el año 94 la intervención federal encabezada por Schiaretti, en un año y medio de intervención, o 2 años de intervención de la provincia, pudo aplicarse, digamos así, la reforma, empezar a aplicarse sin mayores problemas, porque estaban intervenidos los 3 poderes del Estado. Y cuando luego asumió Juárez en 1995, cuando se convocó a elecciones y ganó Juárez, contrariamente a lo que él anunciaba en la campaña, que estaba en contra, como la privatización del Banco de la provincia y de obras sanitarias, que ya no era Obras Sanitarias de la Nación, sino DIPOS, que era una entidad provincial que se ocupaba del agua y de las cloacas, también la privatizó, o sea, continuó con la política menemista. Entonces aquí fue una de las primeras provincias que se aplicó, se puso en práctica la reforma. Me acuerdo que cuando yo investigaba esto, que me costó bastante porque se me ocultaba información, porque fue en la época del gobierno de Juárez que lo hice, y también aparte de ocultarse la información, no era público, digamos. Y charlaba con una colega que ella estaba haciendo una investigación similar en San Luis, y un poco nos juntábamos a conversar que encontrábamos de semejanzas y de diferencias con relación a una provincia y a otra, porque en San Luis estaban los Rodríguez Sá, y que continúan estando, pero nosotros notábamos que la diferencia es que allá se había dado la reforma con modernización y que aquí se habían afianzado, por el contrario, la matriz política santiagueña, lo que yo denomino la matriz política santiagueña, que remite a formas y a prácticas muy propias de Santiago del Estero, que tienen que ver con prácticas clientelares, con sistemas de concentración de poder en el Ejecutivo, con tecnopolíticos, pero que dependían de las propias empresas que se habían privatizado, o sea, características muy propias de Santiago y que creo que persisten hasta la actualidad. Es una la ley ómnibus, no sé si estoy acertado, es el traspaso de las cajas de las cajas de jubilación a la nación, ¿no? Y queda solamente el IOSEP aquí como obra social, ¿no? Bueno, no era tan específica. No. Sí, en realidad era más general para permitir que el Poder Ejecutivo dictase después decretos. Por ejemplo, declaraba la disponibilidad de todo el personal del Estado hasta tanto fueran aprobadas las nuevas estructuras, cosa que se aprovechó sobre todo Juárez para echar mucha gente. Esa es la famosa flexibilización laboral, ¿no? Claro, pero que en realidad después incorporó mayor cantidad de empleados, o sea que si nosotros nos ponemos a pensar incluso hoy, la cantidad de empleados que tenemos hoy, con los que quedaron
después de la ley ómnibus, en realidad ahora hemos triplicado. Y en la época de Juárez igual. La cesantía de todo el personal temporario de la administración provincial que hubiesen ingresado después del 90, o sea, después del cese del gobierno de Juárez, no de Juárez, pero en el interregno entre Juárez y Turre, la creación de un empleo mínimo para la reconversión laboral, con un pago que era como un subsidio. En realidad era el cese de todos los empleados públicos que estaban en condiciones de jubilarse, cosa que, como decía, también se sigue aplicando en la actualidad. La eliminación de los cargos vacantes, o sea, si había un cargo vacante por jubilación o retiro voluntario, no se lo debería cubrir. Sería más un ajuste de tipo administrativo. Fin de las ascripciones, como les decía, el retiro voluntario de los que quisieran. Se reducían los salarios y los saberes que se habían aumentado porque no nos olvidemos que en los primeros años del gobierno de Menem hubo una gran hiperinflación. O sea que en realidad no cesó la hiperinflación los primeros años del gobierno de Menem, las que traía de la época de Alfonsín. Claro, escúchame, Mercedes, nosotros aquí en el programa, de alguna manera, cuando escuchábamos algunos audios sobre el menemismo o sobre Menem, consideramos como que aceptábamos la idea como que él había sido una especie de refundador de muchas cosas o fundador de mucha orientación de corte neoliberal en la Argentina, ¿no? ¿Vos crees que eso impactó también en Santiago, que hay una forma de que haya impactado? Sí, por supuesto. Él afianzó las reformas neoliberales iniciadas por la dictadura, porque las privatizaciones empezaron en la dictadura. Por ejemplo, incluso el traspaso de todos los centros de salud y de las escuelas provinciales a las provincias, de las escuelas primarias a las provincias, se hizo en la dictadura, el levantamiento, llamarle ferroviarios en la dictadura, etcétera. Y aquí, en la ley, siguiendo con el tema de la ley ómnibus, ponía como sujeto a privatización una serie de reparticiones provinciales como la Dirección de Obras Sanitarias, DIPO, los casinos, el matadero frigorífico del 7 de octubre, la Corporación de Río Dulce, el Banco de la Provincia, la Dirección de Aviación Civil, recursos hídricos, boletín oficial, terminal, caja de jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero lo facultaba al Poder Ejecutivo para iniciar el proceso. O sea que en realidad la ley no es la que privatiza, sino que le permite al Ejecutivo que por decreto pudiera privatizar, que es lo que va a hacer en gran medida la intervención federal primero y Juárez después, lo completa. Nosotros consideramos que de alguna manera vivimos en un mundo que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado justamente por influencia de un tipo de economía, de manejo de la economía, que ha cambiado por temas de valores que se han impulsado que distan mucho de ser solidarios, ¿no? Más bien se promueve el individualismo, el sálvese quien pueda, en contra de lo que podría ser una visión, una mentalidad mucho más solidaria. ¿Vos consideras, estás de acuerdo con esta visión de la influencia de Menem? Sí, no sé si solamente de Menem, porque creo que más allá de los discursos políticos, de los distintos políticos, esa tendencia neoliberal que impera en el mundo y que se acentuó después de 1989 con la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, como el triunfo del capitalismo y del neoliberalismo, se fue acentuando y continúa acentuándose, porque más allá de algunas medidas de índole proteccionista para algunos sectores,
se siguen privilegiando, por ejemplo, las explotaciones mineras extranjeras, el no cuidado del suelo y del subsuelo, del agua, etcétera, etcétera. Y Bien. todo esto tiende al sálvese quien pueda, que es lo que vos planteas, a que cada uno se encierre en su hogar, en sí mismo, en que su familia, en que cada uno defiende sus intereses, y por otro lado también se produce el descrédito de los partidos políticos, que hoy en día ya casi no podemos hablar de partidos políticos, porque más bien son alianzas de tipo electoralista. O sea, hoy se alían con este fin electoral, y mañana estos pueden aliarse con otros fines electorales. Y no hay más que ver la historia reciente para comprobar lo que estoy diciendo. Perfecto. No sé si quieres agregar algo más, Mercedes. Nosotros, por nuestra parte, muy agradecidos de tu aporte. Bueno, lo que creo es que me parece que como mensaje que se le achaca mucho la culpa a Menem, que la tuvo, ¿no? No lo estoy eximiendo de ninguna manera. Sí, sí. Pero empezó antes y continuó después y sigue vigente, porque más allá, como decía, repito, de algunas medidas paliativas que se toman en algunos aspectos, sigue la concentración en el Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial. Los poderes legislativos y judiciales han perdido en gran parte su autonomía. Las provincias, más allá de los pactos fiscales y de la distribución de la coparticipación o de lo que fuera, siguen dependiendo del Estado Nacional, y sobre todo Santiago no puede salir de la pobreza estructural en la que se inmersa desde, no sé, de los 70 o más. Bien. Muchísimas gracias, Mercedes, ¿no? Muy amable de tu parte hacer este aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que andes muy bien. Gracias.